La pequeña Avery, de 5 años, seguía despertando en el suelo de su habitación, susurrando a alguien invisible debajo de las tablas, cuando su madre descubrió los inquietantes dibujos, figuras de palitos de hombres atacando a una mujer embarazada. Supo que las afirmaciones de su hija sobre la mujer debajo del suelo ya no podían ser ignoradas. Los restos esqueléticos que desenterraron aún aferaban una confesión amarillenta entre sus dedos huesudos. El pequeño pueblo rural parecía el escape perfecto para Casey y su hija Avery, de 5 años. Después de meses de búsqueda, Casey había encontrado exactamente lo que necesitaban: una modesta casa ubicada detrás de una vieja iglesia, con suficiente terreno para comenzar la pequeña granja que siempre había soñado. El día de la mudanza transcurrió sin problemas. Los aldeanos las recibieron calurosamente, trayendo pan casero y ofreciendo ayuda con la mudanza. Avery pareció adaptarse inmediatamente, explorando cada rincón de su nuevo hogar con asombro infantil. Las 2 primeras noches pasaron sin incidentes. Casey acostaba a Avery en su nueva habitación. La niña se dormía rápidamente, abrazando su conejo de peluche favorito. En la tercera noche, todo cambió. Casey despertó repentinamente en las primeras horas de la mañana. Algo se sentía mal. Se levantó de la cama y caminó por el pasillo hacia la habitación de Avery. Al abrir la puerta, encontró la cama vacía. Por un momento aterrador, el pánico le oprimió el pecho hasta que vio a Avery acurrucada en el suelo en el centro de la habitación. La niña estaba profundamente dormida, pero sus labios se movían. Casey se acercó, esforzándose por escuchar las palabras susurradas. Lo que oyó le heló la sangre. Avery murmuraba sobre liberar a alguien y mantener la verdad enterrada. Casey levantó suavemente a su hija y la colocó en la cama, diciéndose a sí misma que solo era un sueño extraño. Cuando llegó la mañana, Casey preguntó a Avery por qué dormía en el suelo. La niña explicó que había estado soñando con una mujer que había sido atada y enterrada bajo tierra. Casey forzó una sonrisa y cambió de tema, atribuyendo las inquietantes imágenes al estrés de mudarse a un nuevo hogar. 3 días después, Casey encontró a Avery en la mesa de café, con crayones esparcidos a su alrededor. Mirando por encima del hombro de su hija, Casey se quedó paralizada. El dibujo mostraba figuras de palitos, una figura más grande golpeando despiadadamente a otra más pequeña. Cuando Casey preguntó sobre el dibujo, Avery respondió con una inquietante calma, explicando que estaba dibujando lo que esas personas le hicieron a la señora. Casey inmediatamente guardó el dibujo y sugirió que salieran a plantar algunas flores en su nuevo jardín. Esa noche, Casey decidió que Avery debía dormir en su habitación, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Avery lloró inconsolablemente, suplicando regresar a su propia habitación. Exhausta y derrotada, Casey finalmente cedió, acostando a su hija en su propia cama con la promesa de dejar ambas puertas abiertas. Mañana tras mañana, Casey encontraba a Avery dormida en el suelo en el mismo lugar, susurrando a alguien invisible. La situación se intensificó cuando Casey recibió una llamada de la maestra de Avery después de su primera semana en la nueva escuela. Al llegar al aula, le mostraron otro dibujo que Avery había hecho durante la clase de arte. Este mostraba a 3 hombres atacando a una mujer embarazada. La maestra expresó su preocupación sobre lo que podría estar sucediendo en casa. Avergonzada y asustada, Casey tomó el dibujo y cuestionó a Avery en el viaje de regreso a casa. La respuesta de la niña envió una ola de temor a través de Casey. Avery explicó que la mujer debajo del suelo le había contado lo que sucedió. No un sueño, no una historia, la mujer debajo del suelo se lo había dicho. Esa noche, Casey caminaba de un lado a otro en la cocina, su mente acelerada. Finalmente, llamó a su arrendador, exigiendo saber la historia de la casa. La respuesta del arrendador fue extrañamente evasiva. Insistió en que no había nada inusual en la propiedad, sugiriendo que quizás Avery estaba teniendo pesadillas que necesitaban atención. Recomendó llevarla a rezar en la iglesia local, asegurando a Casey que el reverendo padre, a pesar de su avanzada edad, todavía realizaba bendiciones para niños con problemas. Casey colgó, más preocupada que antes. Al día siguiente, comenzó a hacer preguntas por el pueblo. La mayoría de los residentes parecían incómodos con sus preguntas, cambiando de tema o recordando repentinamente recados urgentes.
Casi estaba a punto de rendirse cuando una anciana le hizo señas desde un jardín al otro lado de la calle. La mujer sugirió que visitara al residente más antiguo del pueblo. Le advirtió que fuera discreta sobre su visita. La tarde siguiente, Casey condujo hasta la dirección mientras Avery estaba en la escuela. Encontró una casa de campo desgastada donde un anciano estaba sentado en el porche. La reconoció inmediatamente como la que vivía en la casa detrás de la iglesia. Sin previo aviso, comenzó a hablar. El edificio había albergado una vez a monjas que servían en la iglesia décadas atrás. Su hermana Eunice había sido amiga de una de ellas, la hermana Mary Morgan. Una noche, la hermana Mary había confiado un terrible secreto a Eunice. Estaba embarazada del hijo del reverendo padre, el mismo hombre aún venerado en toda la comunidad, ahora en sus 90 años. Casey escuchó en un silencio atónito mientras el anciano explicaba que poco después de esta confesión, la hermana Mary había desaparecido. La historia oficial afirmaba que había sido transferida a otra parroquia, pero su hermana nunca lo creyó. Esa noche, Casey observó a Avery más atentamente que nunca. Después de acostarla, esperó fuera de la puerta. Efectivamente, menos de una hora después, escuchó suaves pasos mientras Avery se levantaba de la cama. Casey observó cómo su hija se arrodillaba en el suelo de madera, colocando su pequeña mano sobre las tablas, y comenzaba a susurrar. Cuando Casey entró en la habitación, Avery levantó la mirada con una expresión seria mucho más a la de su edad. Le dijo a Casey que la mujer debajo del suelo dijo que todo lo que estaban buscando estaba debajo de ellas. El teléfono de Casey sonó. Era el arrendador. Su voz tensa mientras le advertía que dejara en paz lo que había sucedido años atrás. En ese momento, el miedo de Casey se transformó en determinación. Contactó a su amigo Marcus, un oficial de policía. Le explicó todo: los dibujos, el comportamiento de Avery, el secreto del pueblo y la historia del anciano. Marcus accedió a ayudar, llegando la noche siguiente en un coche sin identificación con 2 colegas. Bajo la protección de la oscuridad, entraron en la habitación de Avery. La niña señaló con confianza el lugar exacto en el suelo donde siempre se sentaba. Marcus y sus colegas levantaron cuidadosamente las tablas del suelo. El haz de su linterna reveló lo que todos temían pero esperaban que no fuera cierto: restos esqueléticos vistiendo fragmentos de lo que parecía ser un hábito de moña. Los dedos huesudos del esqueleto aún aferraban 2 objetos: un crucifijo y una pequeña caja de hojalata. En su interior, envuelta en múltiples capas de papel encerado y tela, yacía una carta amarillenta dirigida a Eunice. La carta, escrita con mano temblorosa, detallaba los últimos días de la hermana Mary. Explicaba cómo había sido mantenida como rehén en el sótano de la iglesia, obligada a elegir entre interrumpir su embarazo o la muerte. Cuando se negó a renunciar a su hijo, 3 hombres, incluido el reverendo padre, la golpearon y la enterraron viva bajo las tablas del suelo de lo que se convertiría en la habitación de un niño. Al amanecer, Marcus y su equipo habían asegurado todas las pruebas y llamado refuerzos. Cuando finalmente confrontaron al anciano reverendo padre con la evidencia, su fachada se desmoronó. En presencia de varios oficiales, confesó haber enterrado viva a la monja embarazada con la ayuda de 2 hombres, incluido el padre del arrendador. El crimen había sido encubierto por las autoridades eclesiásticas que temían un escándalo. La justicia llegó demasiado tarde para la hermana Mary Morgan. El reverendo padre, el último sobreviviente de los perpetradores del crimen ocurrido décadas atrás, murió bajo custodia antes incluso de llegar a la comisaría. El arrendador, aunque no directamente involucrado en el asesinato, fue acusado como cómplice por ayudar a mantener el encubrimiento. En cuanto a Casey y Avery, se mudaron del pueblo inmediatamente. La casa detrás de la iglesia fue eventualmente demolida después de que los restos de la hermana Mary fueran debidamente sepultados en tierra consagrada. Avery nunca más habló de la mujer debajo del suelo. Algunos dicen que solo el corazón puro de una niña podría haber escuchado las súplicas desesperadas de la hermana Mary desde más allá de la tumba. Otros creen que la inocencia permitió a Avery percibir lo que los adultos habían ignorado deliberadamente durante décadas. ¿Qué crees que permitió a esta niña de 5 años descubrir una verdad que había permanecido enterrada durante tanto tiempo?